¿Quién es este señor que está aquí enfrente? Ray Dalio. Ray Dalio, para que se den una idea, es un multimillonario, gestor de fondos de cobertura, que ha sido codirector de inversiones de los mayores fondos de cobertura del mundo. En este caso, uno de ellos, el Bridgewater Associates, desde 1985. Este Bridgewater eh, se fundó en Nueva York en 1975. Este señor llegó 10 años después. Este lugar recibió una inversión de $5 millones del Fondo de Pensiones del Banco Mundial. Y este señor, que por cierto fue al Post College de la Universidad de Long Island y también egresó de la Harvard Business School, Universidad de Negocios de Harvard, la Escuela de Negocios de Harvard. Este señor es famoso por haber diseñado su propia estrategia de inversión, la conocida como All Weather Portafolio, cuyo fin era crear una cartera permanente y estable con el paso de los años. Bueno, este señor advierte que la quiebra de Silicon Valley Bank es lo que se dice vulgarmente un canario en la mina de carbón. A ver si estamos en la misma sintonía. Cuando nos dicen en sentido figurado, ¿qué significa esto? La gente que conoce, que le gusta el sentido figurado y que conoce este tipo de frases, ¿tú qué entiendes cuando alguien te dice un canario en la mina de carbón? ¿Qué les pasa a los canarios en la mina de carbón? ¿Alguien me puede decir? Aquí los voy leyendo. Dice Carpincho, bueno, pues la información es poder y dinero. De hecho, sí. Por acá alguien nos dice, el canario muere y avisa peligro. Definitivamente. Dice también por acá, sí, aviso de peligro. El canario se pone negro y después se muere. Los canarios avisan de gases tóxicos. Dice la tía Michis, el canario muere y así sucesivamente, ¿no? Bueno, este multimillonario que se dedica justamente a las inversiones asegura que el colapso del banco es un evento muy tradicional del ciclo que es clásico de la deuda a corto plazo, que finalmente la deuda a corto plazo termina con el estallido de su propia burbuja. Este multimillonario dice que el colapso del Silicon Valley Bank es un evento muy tradicional del ciclo de deuda a corto plazo que dura aproximadamente unos 7 años y que termina con el estallido de su propia burbuja, llevando al colapso muchas de las bancas en formación. Dice que esto ocurre cuando hay escasez de dinero destinado a reducir el crecimiento de los préstamos y la inflación conduce a una contracción de la deuda a crédito. Recuerden, inflación significa que todo se encarece. Por eso se hace una contracción de la deuda a crédito. Esa contracción es un proceso de contagio similar a la caída de fichas de dominó que continúa hasta que los bancos centrales empiezan a imprimir dinero fácil y anulan la contracción, pero producen más deuda para el siguiente gran problema financiero. Por eso se le conoce como el canario en la caja en la mina de carbón. Este señor también sostiene que los protagonistas de las diferentes burbujas no siempre son los mismos. Dice, en 2008 fue el sector inmobiliario de la venta de casas, ¿no? Residencial, pero ahora son las empresas de capital de riesgo con flujo de caja negativo. ¿Cuáles son las empresas o cuál es el capital de riesgo? Aquel que te promete grandes rendimientos y grandes utilidades, pero que así, como te tienta, como te provoca, como te mueve el tapetito, pensando en el dinero fácil, también así lo puedes perder. Por lo tanto, se convierte en flujo de caja negativo. Y finalmente, no pueden soportar el impacto de las altas tasas de interés y la restricción monetaria. Yo recuerdo que el presidente de los Estados Unidos, don Sleepy Joe, había dicho
que iban a derrotar a Rusia y que a la vuelta de un año no iban, a nadie se iba a acordar del rublo y Rusia iba a estar completamente quebrada. Y pues resulta que por la crisis energética derivada de que se fue ampliando la guerra y de que Estados Unidos le metió un chingo de dinero para que la guerra no se termine, porque dicen que quieren hacer que Ucrania tenga sendas victorias para poder negociar, pero nomás no llega esa victoria tremenda. La crisis energética generó inflación brutal. Ese fue el ciclo. La inflación brutal llevó a la Reserva Federal del Tesoro y a otros bancos centrales de Europa a subir los tipos. De hecho, hasta el Banco Central de México también. ¿Y qué sucede? Esto. Los bancos no aguantaron porque aumentaron las deudas y cuando les dicen a los ahorradores y a los inversionistas, oye, el banco está por quebrar, no resiste, sus acciones están cayendo, pues la gente corre en chinga, saca su dinero y acelera el colapso. Dice, la actual situación, esta del Silicon Valley Bank, del Signature Bank, del First Republic Bank y del Swiss Credit Bank de Suiza, dice este señor millonario, Ray Dalio, inversionista multimillonario, que la actual situación es una dinámica señal temprana de canario en la mina de carbón que tendrá un efecto dominó en el sector de capital de riesgo y mucho más allá. Su expresión empleada es esta frase que decíamos que se utiliza como advertencia de que viene pues un peligro, ¿no? El gasecito que puede envenenar y generalmente pues los canarios ya no podemos decir que son los chivos expiatorios porque son los canarios expiatorios. Si se muere, peligro. Entonces, el fundador del Bridgewater Associates considera que el problema viene mucho más grande de lo que el mismo Joe Biden quiere reconocer y dice, no será de corto plazo ni de mediano plazo, sino de largo plazo. Esto se los recuerdo, gente bonita, no con la finalidad de generarles miedo, no con la finalidad de que tengan temores o tengan pesadillas, no. Por el contrario, abordo este tema porque si están ustedes a asesorarse con alguien que se dedique a esto, entonces que vean, vayan previniendo que viene una crisis de mediano y largo plazo y que, como dice este señor Ray Dalio, es el canario en la mina. Es decir, avisa de un peligro que va más allá del mercadito y del giro del mercado en donde se originó, que fue justamente el del sector del capital del riesgo, pero que va a ir más allá. Es decir, habrá una especie de efecto contagio. Este multimillonario experto en las inversiones, Ray Dalio, también dice que las medidas del Departamento del Tesoro y de la Reserva Federal del Tesoro de los Estados Unidos, que tras el colapso del Silicon Valley Bank decidieron salvaguardar los fondos depositados en el banco y crear un programa de préstamos para instituciones financieras afectadas, tratan de dar una especie de paliativo, pero que no será suficiente. Dice, ¿por qué? Primero, porque el gobierno estadounidense tiene grandes deudas pendientes y está vendiendo más obligaciones mientras el Banco Central compra esa deuda e imprime dinero, lo que será, pues a largo plazo, una estrategia insostenible. Por esa razón, dice, esto no es de algo de ya. O sea, por eso, como la estrategia del... Imagínense, pues, el gobierno está diciendo, te vamos a respaldar banco, pero al mismo tiempo está vendiendo obligaciones. Al mismo tiempo, su deuda crece gigantesco. Entonces, ¿con qué dinero divino tuerto vas a seguir financiando y tú mismo gobierno, estás en problemas? ¿Cómo te vas a hacer? Ese es el asunto. Y algo que se le suele criticar, en este caso al gobierno de Estados Unidos, es esto que les voy a mostrar. Miren ustedes, dice, se han agarrado imprimiendo a lo loco de la nada un montón de billetes. Miren, sigan la gráfica y se van a dar cuenta entre 2021
y 2003, el primer trimestre, bueno, más hasta como el mes número 10 del 2022, se mantuvo arriba la impresión de billetes. Y luego lo fueron bajando, lo fueron bajando, lo fueron bajando para controlar la deuda. Y otra vez viene el colapso de Silicon Valley Bank y para inyectar dinero empieza nuevamente a imprimir dinero a lo loco en esta esquinita en la parte inferior de la derecha. Ahí tenemos en círculo rojo. De ahí para arriba significa que están imprimiendo moneda a lo loco sin respaldo. Lo único que va a hacer es una especie como de parche. Lo que va a hacer es aumentar más la deuda. En un intento por evitar un efecto dominó en el sistema bancario, la Reserva Federal prestó miles de millones de dólares a las entidades financieras del país afectadas por el colapso de Silicon Valley Bank. Acá en el programa les dijimos que los grandes bancos estadounidenses habían acordado financiar con 30 mil millones de dólares a la First Republic Bank para evitar su quiebra y que allá en Suiza, el Credit Suisse Bank, el segundo mayor banco de Suiza y uno de los 20 bancos más importantes de toda Europa, se le prometió un préstamo de 50 mil millones de francos por parte de la autoridad monetaria de Suiza. De tal suerte, pues, que en la idea de alejar al canario de la mina de carbón, están viendo cómo mantienen la farsa bancaria en aras de que la gente no corra como loca y como desesperada a recoger sus dineros. De tal suerte, pues, que lo que estamos observando es que por más que insistan en decirnos que las grandes teorías del mercado que el mercado autorregulador es lo mejor que puede suceder, ya vemos que estas premisas se desmoronan a la primera sacudida y que además estas sacudidas son bastante cíclicas, por lo tanto, predecibles cada cierto tiempo.